¿Cómo está, doctor Álvaro? Muy buenos días. Buenos días a todos allí, radioescuchas de Radio Sonora. Mucho gusto de saludarlos. Muchísimas gracias. ¿Qué deja este proceso interno? ¿Qué le deja a Morena, doctor? Bueno, mira, siempre para los partidos, para las organizaciones políticas, el proceso de transferencia, de transmisión del poder político puede ser un tema que dificulte la normalidad política, pues. Entonces vienen todos los partidos en vísperas de la contienda electoral resolver justamente ese tema. Bueno, Ujú. un partido en el poder como es Morena tenía una disyuntiva muy fuerte para relevar un liderazgo como el que ha encabezado López Obrador de una manera tersa que permitiera una transición tranquila del poder público, ¿no? Ujú. Entonces, como todos sabemos, pues lo que ocurrió previamente al proceso que concluyó apenas ayer era que todos los aspirantes que pertenecían al movimiento de transformación pues estaban y haciendo su trabajo, Ujú. promoviendo sus figuras, sus nombres, incluyendo desde luego todos los funcionarios públicos federales y también, por supuesto, los que en los cargos de las legislaturas pues tenían esa aspiración. Ujú. Entonces había un proceso en el cual, pues de manera desordenada, cada uno de las famosas porcelatas hacían su trabajo. Y me parece que eso era una dinámica que no era sana. Por lo mismo, luego de la elección del Estado de México, recordemos lo que ocurrió Ajá. posteriormente a esa elección, hubo una cena promovida por el presidente López Obrador. En esa cena acordaron algunas reglas para esa transición y para que de manera adecuada se nombrara a quien pudiera ser el Ujú. coordinador de la defensa de la transformación, y a partir de allí se desencadenó un proceso interno que generó reglas para este proceso. Eso ocurrió Ajá. en el Consejo Nacional el 11 de junio. Entonces, creo que Morena, ¿sí?, lo que le deja es un gran aprendizaje de cómo puede resolver una Ujú. disyuntiva tan delicada como designar a quien podría relevar los esfuerzos para darle profundidad, continuidad a la cuarta transformación. Ujú. Desde luego, todo proceso deja muchas experiencias y las estamos registrando para que esto sea un antecedente muy sólido, muy fuerte, muy robusto Ujú. para el futuro del país, ¿no? Toda Ujú. primera vez, toda primera vez es difícil, Claro. lo vimos, fue un proceso muy complicado, pero finalmente se resolvió satisfactoriamente. ¿Qué nos pudiera decir de la metodología empleada por el Centro de Estudios de Estadística del partido, ¿no? Que realizó también la encuesta, tenemos entendido la encuesta madre, y en donde pues la ex jefa de gobierno quedó en primer lugar, ¿no? Con el 39.4% de la votación, Marcelo Ebrard en el segundo, se posicionó en el segundo sitio con el 25.6%. Mira, la metodología para este proceso fue elaborada justamente por el Centro de Estudios de Morena, y es una metodología que fue aceptada por las otras casas encuestadoras. ¿Sí? Es decir, la encuesta madre fue la que diseñó tanto el muestreo, las preguntas, ¿sí?, los tiempos en los cuales se iba a aplicar esa encuesta, y todas las casas, las encuestadoras privadas, aceptaron toda esa metodología. De tal manera que estas encuestas, la de las casas particulares, las casas encuestadoras privadas, se convertirían en encuestas espejo que convalidarían justamente el resultado
que la encuesta del partido determinaría. Ujú. Eso, por supuesto, confirmó que el resultado que hizo la encuesta del partido fue avalada por los resultados que se obtuvieron por las otras casas encuestadoras. Y Ujú. eso le da una robustez, una firmeza al resultado, porque incluso si alguna de ellas hubiera generado un resultado distorsionador, no hubiera sido considerado en la toma de decisiones. Ujú. Entonces, son espejos porque con el mismo método, con el mismo algoritmo, se toma la muestra, se aplica en el mismo periodo las preguntas del cuestionario, ¿sí? Y entonces, justamente, porque es la misma metodología, es el mismo periodo en el que se aplica el cuestionario, los resultados deberían de ser similares. Bueno, justamente los resultados fueron muy parecidos, lo Ujú. cual indica que la metodología fue efectivamente aplicada. Muy bien. ¿Cuántas personas respondieron estas encuestas y cómo se desarrolló además el conteo de las encuestas y quiénes presenciaron este acto? Bueno, mira, fueron en total 12.500 encuestas las que se aplicaron en alrededor de 250 secciones electorales por cada una de las casas encuestadoras. Cada caja encuestadora tenía una muestra de 250 secciones electorales y debería de aplicar 10 cuestionarios por cada sección electoral. La muestra finalmente dio un total de 255 secciones electorales. Ujú. Entonces, este es un ejercicio inédito, porque no hay comparativo ni en la historia política nacional, ni en la historia política del resto del mundo, de cómo un ejercicio de esta naturaleza puede desencadenar un resultado que es políticamente aceptado por todos los participantes o la Ujú. mayoría de los participantes. Entonces, se aplicó, imagínense nada más, el esfuerzo logístico, el esfuerzo humano, el esfuerzo técnico que se debió instrumentar para aplicar 12.500 encuestas en todo el territorio nacional para que la muestra fuera representativa. Debería de ser una muestra donde se incluyera viviendas Ujú. urbanas, viviendas mixtas, es decir, urbanas y rurales, y viviendas rurales. De tal manera que el esfuerzo, insisto, logístico de viajar a alguna vivienda rural, pues fue realmente grandísimo. El procesamiento de esta información también Ujú. fue un tema bastante cuidado, porque justamente la manera en la cual se iba a desarrollar todo ese mecanismo, pues podría ser motivo de dudas por parte de los aspirantes, de las famosas porcholatas. De tal Ujú. manera que tanto el proceso de levantamiento de las encuestas como el procesamiento de las mismas fue supervisado por representantes de cada una de las porcholatas participantes. Es Ujú. decir, tanto el proceso de validación de los paquetes electorales en la cadena de custodia desde el momento en el cual era entrevistado en la vivienda que ha sido seleccionada, desde ese momento había vigilancia desde el momento en el que el paquete de la sección electoral viajaba hacia la Ciudad de México y se resguardaba en una bodega de seguridad. Luego, Ujú. de transferir esos paquetes al sitio donde se iban a registrar, a validar esos paquetes electorales, todo eso fue supervisado, vigilado por representantes. La contabilidad del registro de los propios paquetes y de las propias urnas fue supervisado por los representantes de los aspirantes. Entonces, fue un proceso
Ujú. sumamente vigilado, supervisado. Entonces, desde luego, siendo la primera vez, hubo errores, pero esos errores no ponían en entredicho, nunca pusieron en entredicho el proceso, la encuesta, y menos, desde luego, la integridad, la potencialidad de la muestra. Ni Muy bien. ponían en entredicho el resultado que se iba a generar. Ujú. Podríamos, de alguna manera, aceptar que se eliminaran algunas secciones electorales por algunos vicios, como puede ser el que no hubo representantes de las corcholatas. En ese caso se eliminaba en la contabilidad la sección. Sin embargo, dada la representatividad de la muestra y las ponderaciones utilizadas, no ponían en entredicho Ajá. la muestra y no ponían en entredicho el resultado que se iba a obtener. Y quisiera preguntarle, doctor, entonces también, ¿qué opinión le merece o cómo están los ánimos ante la inconformidad del ex canciller Marcelo Ebrard, quien además ha acusado de irregularidades en este proceso? Mira, yo qué te podría decir al respecto. Desde el principio, los representantes de Marcelo Ebrard, en las reuniones que se tenían de seguimiento del proceso, que eran reuniones bastante continuas, una en la mañana de instalación, otra por la tarde para dirimir incidencias, y otra por la tarde-noche para dirimir asuntos de carácter político. La verdad es que siempre pusieron cuestionamientos sobre la encuesta, la muestra, la cadena de custodia, y la verdad todas las observaciones que ellos hacían fueron atendidas con prontitud, con eficiencia, y eso era para todos. Sin Ujú. embargo, siempre en estas reuniones parecía que buscaban por todos los lados los pretextos para estar presionando, como si hubiera una intencionalidad específica para que el proceso no funcionara. Bueno, pues esa es la realidad. La realidad Ujú. es que el equipo de Marcelo, las declaraciones que él hacía en los medios de comunicación, pese a que se le solicitaba que toda incomodidad, toda inconformidad que se generaba en todo el proceso, pues había las circunstancias para que pudieran resolverse, y todas se resolvían. Y sin embargo, las declaraciones del propio candidato a los medios Ujú. de comunicación iban en el sentido de que el proceso le generaba mucha desconfianza, como si hubiera un cometido y un propósito de ensuciarlo para que al final del caso, al final tuviera las razones, tuviera las justificaciones para no aceptarlo. Ujú. Entonces, pese a que nosotros veíamos allí una irracionalidad en el comportamiento tanto del candidato como de sus representantes en las mesas que se instalaron para supervisar todo el proceso, pues pese a eso, Ujú. creíamos nosotros, los que estábamos allí en el proceso de seguimiento de la encuesta, pues que eso no iba a ocurrir, y sin embargo ocurrió. Ujú. Bueno, pues desde luego es lamentable, no tiene ninguna justificación el compañero Marcelo para haberle hecho Ujú. esa Sí. determinación, esa decisión. Yo espero que entre en cordura, que la sensatez vuelva al equipo de trabajo de Marcelo, y que pronto volvamos a estar todos unidos, porque el propósito justamente de todo este proceso era que todos saliéramos unidos, porque la cuarta transformación va a ser, va a tener vida larga, sí, larga, Ujú. sí, solo sí, la unidad de toda la militancia, entre todos los actores políticos, Ujú. se garantice, y esa unidad se garantiza si hay transparencia en los procesos, si hay piso Ujú. parejo para todos, y este piso parejo y esta transparencia se garantizó en todo el proceso. Entonces,
evidentemente aquí lo que menos le interesaba al candidato Marcelo y a su equipo, pues es el proyecto, porque todo indica que a él lo que tenía como propósito es un proyecto personal. Uno espera, insisto, que entre en razón, que la sensatez la recupere y que no ponga en vilo, no ponga en riesgo pues el futuro político de mucha gente que joven que participa alrededor del equipo de Marcelo, pues porque todos necesitamos, Así todos, es. nadie sobra, todos hacen falta y debemos ser unidos, debemos ir unidos para la consolidación de la segunda etapa de la cuarta transformación, una segunda etapa que no es el nombre lo importante, sino es el proyecto de nación. Y el proyecto de nación está también listo para presentarse porque hay un equipo de gente. Sí. El Consejo Nacional designó una comisión especial para elaborar este proyecto de nación y este proyecto de nación se va a aprobar por esta comisión el próximo sábado y se va a presentar a la Corcholata en el Consejo Nacional que se va a celebrar el próximo domingo 10, para que justamente en una ceremonia donde se presente la corcholata ganadora, se le presente el proyecto de nación elaborado por esta comisión especial nombrada por el Consejo Nacional. Ok, que de hecho antes de preguntarle sobre el significado también del tema del bastón de mando, ¿no? Que se le entregaría entonces a la candidata presidencial de Morena, yo nada más quisiera ya para puntualizar este tema de Marcelo Ebrard, preguntarle qué esperaría que pasara con Marcelo Ebrard. Ya nos decía, hacía un llamado a la cordura, a la sensatez también por parte de su equipo, pero él decía que en la Asamblea Nacional del partido, que entendemos se va a desarrollar el próximo lunes, usted nos corrige, doctor, pues este tema lo va a poner sobre el domingo va a ser. Sí. Lo va a poner sobre la mesa. Entonces, ahí, ¿qué se esperaría también de ese día y de ese momento? Hay una agenda, hay un orden del día ya para ese domingo, para el Consejo Nacional de ese domingo, en donde el orden del día establece, pues, dado que la convocatoria para celebrar este proceso de designación fue establecido en el Consejo Nacional, donde se generaron y se fijaron las reglas de este proceso, pues es el Consejo Nacional el que debe despedir la designación de la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación. Entonces es la instancia del partido para finalmente cerrar todo el proceso. Por eso hay esa convocatoria el próximo domingo del Consejo Nacional. Allí se les pedirá, se les dará el reconocimiento oficial de designación de la coordinación de la defensa de la transformación a la compañera Claudia Sheinbaum, ¿sí? Entonces, el objetivo, el orden del día, prácticamente es un orden del día con un punto único, que es cerrar este proceso con la designación oficial, la entrega del nombramiento de coordinación de la defensa de la transformación a la compañera Claudia Sheinbaum. Pero se va a aprovechar allí para entregarle a la compañera pues el proyecto de nación elaborado precisamente por esta comisión especial nombrada por el Consejo Nacional y que justamente firme allí de recibido ese documento, ese plan de trabajo, ese mapa de navegación, porque insisto, más que el nombre en esta coyuntura es el proyecto, y el proyecto es un producto que ha generado el partido con foros, asambleas en más de 350 distritos electorales, sus cabeceras y otras localidades, y ha generado un documento sumamente valioso, emanado desde la gente, desde el pueblo, para que el próximo líder, el próximo coordinador de la defensa de la transformación, pues lo lleve a cabo. Entonces, ese es el orden del día del Consejo Nacional a celebrarse el domingo próximo.
Muy bien, tengo por acá más bien una publicación que me llama mucho la atención. Evidentemente, pues es la nota del día a nivel nacional, pero también internacional. Ha acaparado los reflectores. De hecho, The Wall Street Journal publica que por primera vez en la historia de México, dos mujeres competirán por la presidencia en las elecciones del próximo año. Un hito en la representación femenina en un país con altos índices de violencia hacia las mujeres. Así lo destaca este medio de comunicación. Ya nada más para cerrar, doctor, con esta conversación, ¿qué opinión le merece también entonces este comentario y esta apreciación que se hace desde afuera, ¿no? Desde el ámbito internacional? Bueno, sí, sin duda que es un hito en la historia nacional y probablemente un hito en la historia política del resto del mundo. A mí me da mucho gusto, pues es el momento de las mujeres, es el tiempo de las mujeres, y bueno, pues entonces debemos ponernos a las órdenes de las mujeres, porque las mujeres son más disciplinadas, más ordenadas, y seguramente harán un buen papel. Obviamente que el mejor papel lo hará nuestra compañera Claudia Sheinbaum. Muy bien, ¿algo más, doctor, que quisiera agregar y compartir Pues con la no, audiencia de Sonora? nada, y solo saludar a la audiencia. Me complace mucho saludarlos, y desde luego a todos los compañeros, juntos, dar filas, a unidades importantes. Vamos a enfrentar la madre de las batallas, por condiciones. Seguramente validaremos los triunfos obtenidos y profundizaremos continuidad a la cual en sus. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Álvaro Bracamón.